Anteriormente publicamos un video sobre la vida y obra de Pedro Vargas, uno de los cantantes de la época de oro de México con más relevancia. Sin embargo, se suscitó un debate interesante sobre el registro vocal de Pedro. Algunos sostenían que Pedro, aunque cantara muy bien, no era tenor. Otros aseguraban que sí era tenor, pero tenía la capacidad de hacer notas cálidas y firmes, parecidas a las de un barítono. En este video abordaremos este debate y tú nos ayudarás a obtener una conclusión. Para entender el debate, primero debemos situarnos en el fascinante universo de la voz humana. Los tenores se caracterizan por alcanzar registros altos con facilidad, ofreciendo un brillo que suele asociarse a roles heroicos en la ópera. Por otro lado, los barítonos poseen una riqueza y profundidad vocal que anclan la melodía con su peso emotivo, siendo la medianía perfecta entre los bajos y los tenores. Pedro Vargas, apodado el tenor de las Américas, tenía una voz que parecía desafiar las fronteras entre estas clasificaciones. Sus notas altas eran impecables, capaces de alcanzar un do sostenido sin esfuerzo. Sin embargo, también poseía una calidez que resonaba en los tonos graves, característica de los barítonos. ¿Cómo podía alguien oscilar tan fácilmente entre estos dos mundos? Pedro Vargas nació en San Miguel de Allende, un rincón tranquilo de Guanajuato, donde las campanas de la iglesia y los cantos populares eran la banda sonora cotidiana. Su amor por la música lo llevó a estudiar canto clásico bajo la tutela de José Pearson, quien no solo afinó su técnica, sino que también destacó sus capacidades en los registros agudos. Pearson lo encaminó hacia el repertorio operístico, en el cual Pedro Vargas brilló como tenor lírico, interpretando arias que requerían flexibilidad y un rango que abarcara las notas más luminosas. Sin embargo, el mundo operístico, aunque fascinante, no era su único horizonte. México estaba en plena efervescencia de los géneros populares, y Pedro Vargas encontró en la canción romántica y el bolero un vehículo para conectar con las masas. Fue en este contexto donde su voz adquirió una dimensión diferente, mostrando matices que no encajaban del todo en la definición clásica de tenor. Al escuchar sus interpretaciones tempranas, como Granada o Júrame, se percibe la claridad de un tenor entrenado, pero también algo más, un peso emocional en los tonos medios que rara vez se encuentra en las voces agudas. Muchos críticos de la época comenzaron a notar esta peculiaridad. Tiene la tesitura de un tenor, pero canta con el alma de un barítono, escribió en una ocasión el crítico musical Rodolfo Halfter, añadiendo un matiz interesante al debate. Aquella noche en el salón, cuando Pedro Vargas terminó su interpretación con una nota sostenida que parecía rozar el cielo, los aplausos fueron ensordecedores. Sin embargo, entre el público, un par de críticos intercambiaron una mirada cómplice, listos para avivar una discusión que aún no encontraría un final. La verdadera naturaleza de aquella voz que parecía desafiar cualquier etiqueta. La voz de Pedro Vargas, según los parámetros clásicos del canto, poseía cualidades que la colocaban en una categoría híbrida. Si bien su registro alcanzaba las notas agudas propias de un tenor, la manera en que la sostenía revelaba una base más robusta, típica de los barítonos. Esto se conoce en el ámbito vocal como fashion stable, una característica poco común que confiere a ciertos cantantes la capacidad de habitar ambos registros sin perder calidad ni identidad vocal. En sus interpretaciones operísticas, como en arias de Rigoletto o La Traviata, Vargas podía proyectar su voz con la claridad y ligereza de un tenor lírico. Pero en el bolero, su registro medio cobraba protagonismo. Escuchémoslo en piezas como La Cumbancha o Enamorada. Su voz se sumergía en las emociones más profundas, con un peso vocal que muchos identificaron como puramente baritonal. Esta dualidad desconcertó a críticos como Carlos Díaz Dupont, quien señaló, Vargas no es ni blanco ni negro, su voz vive en la gama infinita de grises que solo los genios son capaces de transitar. El género del bolero fue, quizás, donde más se evidenció la naturaleza compleja de su voz. Aunque el bolero no exige la misma disciplina técnica que la ópera, sí requiere de un manejo magistral del fraseo, la respiración y, sobre todo, la interpretación. Pedro Vargas dominaba estas áreas, pero lo hacía con una ventaja poco común, podía cambiar el color de su voz según lo demandara la canción.
En los años 50, durante una de sus giras en Nueva York, un joven crítico de ópera, intrigado por el fenómeno Pedro Vargas, escribió una reseña que avivó aún más el debate. Pedro Vargas es un tenor por entrenamiento y un barítono por naturaleza. Es como si sus cuerdas vocales jugaran a ser equilibristas en una cuerda floja que nunca termina de romperse. La frase, aunque poética, sintetizaba el dilema que rodeaba al cantante. Su voz era un rompecabezas que no se podía resolver con las definiciones tradicionales. El público, sin embargo, parecía ajeno a estas discusiones. Para ellos, lo único que importaba era el efecto hipnótico de su voz, capaz de hacer llorar a la audiencia con una nota grave y elevarla al éxtasis con una aguda. Pero en los círculos más técnicos, el debate seguía vivo. ¿Podía Pedro Vargas ser clasificado, o acaso su magia radicaba precisamente en la imposibilidad de encasillarlo? Al final de su carrera, Pedro Vargas había grabado más de 1000 canciones, conquistando escenarios desde Buenos Aires hasta Nueva York. Pero más allá de los números, su impacto residía en la emoción pura que transmitía con su voz. El público nunca necesitó un manual técnico para disfrutarlo. La música de Vargas trascendía las etiquetas, tocando fibras humanas profundas. A lo largo de su vida, Vargas siempre mostró una humildad genuina frente a la discusión sobre su voz. Cuando le preguntaban directamente si era tenor o barítono, solía sonreír y decir: «Soy Pedro Vargas, un cantante que ama lo que hace». Esa respuesta resumía su enfoque. La música no era un concurso de definiciones, sino un acto de entrega total. En retrospectiva, el debate sobre su clasificación vocal no hace más que resaltar su grandeza. Quizás Pedro Vargas no era un tenor en el sentido estricto, ni un barítono tradicional. Tal vez su verdadero poder radicaba en su habilidad para adaptarse, explorar y trascender, rompiendo moldes para convertirse en algo más grande, un puente entre lo técnico y lo emocional, entre lo clásico y lo popular. Escuchar su interpretación de piezas como Granada o Júrame aún hoy genera escalofríos. Su voz sigue siendo una conversación viva, un ejemplo de cómo el arte más puro no se encierra en límites. Vargas es, más que un tenor o un barítono, un emblema de la música latinoamericana, una voz que resuena con la esencia de una época dorada. Si tuvieras que decidir, ¿en qué categoría colocarías a Pedro Vargas? ¿Era un tenor con alma de barítono? ¿O un barítono que alcanzaba los cielos como ningún otro? Su legado nos invita no a resolver el misterio, sino a disfrutarlo. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué opinas tú? Me encantaría conocer tu perspectiva. ¿Cuál es tu interpretación favorita de Pedro Vargas? ¿Qué emoción despierta en ti su voz? Déjalo en los comentarios, tu voz también forma parte de esta conversación. Por cierto, si te ha gustado este análisis y quieres descubrir más historias fascinantes sobre grandes artistas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos.